Advertencia de contenido. Este podcast incluye relatos de terror y narraciones basadas en hechos reales que pueden contener descripciones de violencia explícita. Algunos nombres, lugares y detalles han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. El contenido puede resultar sensible para ciertas audiencias. Se recomienda discreción, especialmente para menores de edad. Sitting in this field, I remember how we were going to sit in this field, but never quite did. Rain or appointments or something. Sitting in this field. Hola amigos misteriosos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Al Chile, ¡qué miedo! El día de hoy nos encontramos solamente mi super amigo queridísimo Bismarck. Súper recontra chiqueridísimo, pero lo dices con uno de súper queridísimo. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz, emocionado y asustado de estar hoy con ustedes. ¿Asustado por qué? A ver. Porque no te doy la premisa. A ver, cuéntamelo de tu perspectiva, ¿qué pasó? Ok, a ver, les contamos. El punto es que ya habíamos grabado este episodio aquí. O sea, específicamente ya lo grabamos, ¿sí? O ya lo habíamos grabado. El problema es que el audio no se grabó. Y podrán decir, bueno, pues es un accidentillo que a todos nos puede pasar. Ajá. Aquí el punto es que se grabó, empezamos a hablar, el podcast, y se grabaron como 5 minutos, se escucha que se mueve una silla, y ya en ese momento no se escucha nada, como si se hubiera desconectado algún cable o algo así, yo me imaginaba. Queremos pensar que eso sucedió, ¿no? Sí, algo así me imaginaba. Dije, bueno, tal vez le movimos algo a la tablet, no sé, cualquier cosa. Entonces me vine desde un poquito más temprano a checar que todo estuviera bien, pero me quedé con la duda y hice varias pruebas. Dentro de estas pruebas, pues conecté, desconecté, hablé, etc. Y pues mi sorpresa es que ningún tipo de movimiento ni nada hace que no se grabe. En este caso, el audio. Si se desconecta el cable, igual no es un tutorial pero si se desconecta un cable que viene de los micrófonos, sí se desconecta ese cable, pero empieza a grabar solita la tablet el audio, o la computadora el audio lo empieza. Entonces han pasado cosas muy extrañas al momento de estar grabando Al Chile, qué miedo, y no es la primera vez que nos pasa. En este caso con Vázquez, que es el que hace la edición, de repente da la casualidad de que no se conecta algún cable, o por ejemplo subimos el material a Drive y no lo acepta, o sea, cosas bien extrañas. Y por ejemplo en Al Chile y en Se Pinta y Se Fuma nunca nos pasa eso, nada más en Al Chile, qué miedo. Entonces eso me saca un poquito de onda. Obviamente le da más misticismo, le da más cosa así como de ajá, ¿por qué es lo que está pasando? Y no sé, la neta está chido. Por eso. A lo mejor es el Vázquez mandándonos sus malas vibras porque no grabamos con él. Sí, es cierto, quizás. Oigan, si escuchan ruidos extraños es porque tenemos aquí audiencia. Tenemos a una visita. Una hermosa audiencia. Entonces nada, no robo protagonismo. Ajá. Cuéntanos Bueno. qué nos traes, que yo ya me sé qué traes porque voy a hacer cara de sorprendido para nuestra audiencia. Cuéntales. Ok. El día de hoy les traigo una historia que quizás no es tan conocida, pero sí nos deja pensando mucho sobre qué es lo que sucede en esta casa. El día de hoy les voy a hablar de la casa embrujada de la calle Allende. Esta casa o casona se encuentra
ubicada en el número 440 de la calle Allende en nuestra capital, Morelia, Michoacán. Esta casa cuenta con una pequeña descripción que dice que ha albergado exposiciones sobre brujería y el Santo Oficio o la Santa Inquisición. Recordemos que la Santa Inquisición fue un periodo bastante extenso, desde 1571 hasta 1820. O sea, estamos hablando que fueron más de 250 años en los que se utilizó estos métodos de tortura a los que eran inculpados más bien de herejía. Entonces, quizás nosotros por estar haciendo este podcast en ese tiempo nos hubieran, bueno, no hubiera sido podcast, ¿verdad? Porque ni luz había, pero si nos estuviéramos reuniendo y contando cosas de miedo, tal vez eso pudiera haber sido sí, ya estaríamos considerado muertos. como herejía. Seguramente. Ajá. Bueno, continuando aquí con el relato, voy a describirles un poquito cómo es esta casa. Esta casa tiene un estilo colonial con un patio central, paredes altas, habitaciones de tamaño considerable, al igual pues que otras casonas del centro histórico de la ciudad de Morelia. Aquí recordemos o hagamos esta pausa, para detenernos a describir un poquito lo que es el estilo arquitectónico de la ciudad de Morelia. Desde mi punto de vista es un estilo arquitectónico pues súper bello, muy impresionante. Y caro. También, Maldito virreinato. Sí, porque estamos hablando que este tipo de casas pues eran elaboradas con cantera de diversos colores, con pilastras muy amplias, arcos, lo que les comentaba también, patios centrales, habitaciones enormes, fachadas muy hermosas, realmente. Sí, de hecho el estilo colonial nos da para... Es que esas casas guardan ese misticismo por su arquitectura misma. Claro. Sí, o sea, son tenebrosas, pues. Entonces, Sí. la neta está muy chido. El estilo arquitectónico de la gran mayoría de las casas en el centro histórico de Morelia, pues son de un estilo barroco, pero también de un estilo neoclásico. También se dice, bueno, no se dice, es un hecho que tiene influencias españolas la arquitectura, pero también habla o tenemos influencias indígenas, que eso me parece muy bonito también, que haya esta mezcla de culturas y que sobreviva sobre todo la arquitectura indígena, pues después de haber tenido esta conquista tan sangrienta. Sí, este genocidio tan cabrón. No, aquí no se puede decir malas palabras en este canal. Tan canijo, perdón la palabrota, pero tan canijo. Entonces, sí, a final de cuentas fue una mezcla bien interesante, del estilo colonial con algunos puntos ahí, indígenas. Sí, no, y qué bueno que se Dije lo mismo mantengan. que tú. Qué bueno que se mantengan, creo que es de mucho orgullo. Valor, De mucho cultura. valor. De hecho, creo que la arquitectura de Morelia está protegida también por la UNESCO, ¿no? Como que lo pusieron como patrimonio. Sí, Creo, sí, si no, corríjanme. No, estás en todo lo correcto. Todo el centro histórico y toda su arquitectura está denominada como patrimonio Cultural de la humanidad. Ujú. Bueno, continuemos con vámonos. el relato. Vamos al Les decía Chile. que esta casa pues cuenta con estas características, al igual que otras casonas que guardan secretos y misterios que pues han dado pie a historias de terror o a leyendas también. Esta casona ofrecía recorridos que según los que experimentaron estaban llenos de experiencias paranormales. Por este motivo el inmueble ha sido considerado como la casa más embrujada de la ciudad. No, Bueno, una de las casas más embrujadas de la ciudad, porque en Morelia hay bastantes casas que se consideran pues que están embrujadas, como es el caso
de la Casa de la Cultura, que ha habido varios eventos paranormales ahí que han sido registrados. Sí, de hecho, aprovechando si estás en este minuto, amigo, anteriormente ya había yo hecho un recorrido por el Día de Muertos que se pone bellísimo en la ciudad, ahí en la capital. Y tengo ahí un video donde entro a la Casa de la Cultura, tengo un video donde no creo que haya entrado a esta Casa Allende, No. iba a decir a la Casona Pardo, recordando a Don Gabo. Creo que no me metí esa, pero chéquenlo. Ahí chéquenlo. Está como Día de Muertos o recorrido de Día de Muertos y la neta me lo pasé muy bien. Perdón, Qué ya no te bueno. interrumpo, Qué discúlpame. bueno. ¿Qué dices? Hoy Qué voy a bueno. interrumpir lo doble porque Vázquez no está. Y tú, qué bueno que grabaste eso. Qué bueno, dice mamá. Like. Bueno, y luego- Ok. Esta casona ofrecía recorridos que según los que experimentaron estaban llenos de experiencias paranormales. Por este motivo el inmueble pues ha sido considerado, como te mencionaba, como la casa más embrujada de la ciudad. Se dice que ha habido personas que han visto objetos moverse solos y sentido presencias pues bastante extrañas. A principios de la primera década de este siglo, la casona abrió sus puertas para albergar exposiciones referentes a lo paranormal. Fue así que en un tiempo se anunció como un museo de brujería y después, entre 2004 y 2008, albergó una exposición de la Santa Inquisición. Yo tuve la fortuna de acudir a ese museo, bueno, cuando todavía se encontraba justo en esta casa. Y sí, la verdad, cuando yo estuve ahí se sentía una vibra muy intensa. Pasaron diversas situaciones que ahorita más adelante les voy a contar y sí daba miedo, la verdad. Además, pues que el tema que era la Santa Inquisición, el Santo Oficio, pues ya de entrada ya ibas con una expectativa pues de mucho misterio y de mucho miedo. Es que sí, tan solo ver que, bueno, como les decía, ya me había platicado la historia, ver tan solo las máquinas de tortura, de causa, y saber que ahí murieron personas, quién sabe cuántas, de una forma tan horrible, no, quiero suponer que sí se debe sentir feo. Ajá, sí. Continuando, se mostraban aparatos de tortura a los sospechosos de herejía durante el siglo XVI. Cuentan las personas creyentes de lo paranormal que despertaron las energías negativas de la propiedad. ¿Crees Sí. que haya pasado eso? Sí, pues dicen que cada quien le mete como su energía, no sé, a un objeto. Imagínate una casa donde vivió tantas personas, tantas generaciones, sí creo que se llevó energía. Yo también Y pienso hizo que lo reviviera mismo. energía también. Ujú. Sí. Ahorita quiero que toquemos un tema que es importante y que nos va a servir más adelante para el relato, para las personas que no lo sepan y para quienes sí, pues van a entender. La ciudad de Morelia está llena de túneles que se dice conectan los edificios principales de la ciudad y todos estos nos llevan a la catedral. Son túneles que conectan debajo de la catedral de Morelia. Anteriormente se creía que estos túneles, cuando no había una investigación previa, que pues únicamente habían sido utilizados para el desagüe de la ciudad. Investigaciones ya más recientes pues han dado como conclusión que estos túneles no eran utilizados para el desagüe, sino que eran utilizados como hasta cierto punto como trincheras, como una manera de trasladarse sin que pues nadie Corrieran se diera peligro, cuenta, pues. ajá, y que no corrieran peligro. ¿Qué has escuchado de los túneles? ¿Qué he escuchado de los túneles? Me metiste en problemas. Nada has escuchado. No, sí. He escuchado que lo usaban como para, también como cementerios, como para enterrar a personas. He escuchado que conectaban a varias partes de Morelia, como ahorita lo acabas de mencionar. Ujú. Y que se vive también un ambiente muy tenso en los túneles de Morelia. Sí, pues imagínate estar debajo de los edificios, debe de estar pues muy, aparte de interesante, pues sí te debe ocasionar cierto miedito ahí, claustrofobia, ¿no? ¿Las catacumbas en dónde es? No, eso es en París, ¿ah? Las catacumbas, ¿eso es en qué? ¿En Francia? No sé.
En varios habías- lugares, pero de las conocidas creo que estás en Europa. Catacumbas. ¿Por qué te metes en problemas, amigo? Perdón, discúlpame. Discúlpame. Ok, bueno, te seguía comentando acerca de los túneles de Morelia. Actualmente se ha dado un término a todos estos túneles o estas conexiones y expertos la han denominado como la Morelia soterrada. O sea, se encuentra debajo de la ciudad. Está bien interesante porque ahora los gobiernos actuales pues han tratado de darle mayor investigación, pero sobre todo de mantenimiento para como objetivo en un futuro sea un lugar turístico, o sea, que puedan venir las personas, darles un recorrido como es de manera normal en toda la ciudad con autobuses, pero hacerlo de manera pues ya subterránea, ¿no? Sí, creo que tendría una emoción todavía más interesante. A mí me encantaría ir. Sí, porque tan solo, por ejemplo, cuando vas en el trolebús, creo que se llama, y te van dando el recorrido por todo el centro histórico de Morelia. Mientras te cuentan leyendas. Mientras de te hecho. cuentas leyendas, se siente muy, híjole, es una experiencia muy bonita. Y imagínate ahora en la parte de abajo Sí. y saber que pocas personas pasan, en este caso, por ahí. Sí. Pero no sé qué tan peligroso sea también, pues. Yo creo que por lo mismo todavía no está abierto al público, necesita pues bastante mantenimiento y sobre todo asegurarse que pues que sea seguro para las personas y no vaya a ocurrir un accidente. Una desgracia. Pero ojalá que sí, que en un Pero- futuro cercano ya se puedan dar o ofrecer este tipo de recorridos. Pero quiero suponer que son más seguros que los viajes en globo aerostático. Yo no sé cómo les encanta subirse a los globos. No manches, ¿y has visto cuántos accidentes ya han pasado? Y accidentes así bien... O sea, de hecho eso tienes que platicar. Creo que pasó en León, ¿no? Pero, a ver, Perdón. y las autoridades correspondientes. Ay, ya viene espantado. A ver, yo ya no te voy a ¿Por qué? interrumpir. ¿Por qué no han hecho nada al respecto? O porque si han hecho algo al respecto, las medidas pues siguen siendo, o sea, deficientes. Sigue muriendo personas a causa de accidentes en globo. ¿Sabes qué se me ocurre? Como ya ahora hacer una nueva sección con algún licenciado. ¿Te acuerdas de la de No se deje? ¿Sí te acuerdas de esa? Se llamaba A quien corresponde. A quien corresponda. ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos chipear a quien corresponda con el chile? Bueno, no sé, lo vemos, perdón. Ya no te voy a interrumpir, ya, perdón. Ok. Bueno, entonces, una vez platicado un poquito esto sobre los túneles, o sea, tomen dato, recuérdenlo para más adelante de la historia. Les comentaba entonces que durante varios años fue utilizada la Casa Allende o la Casona Allende como museo de brujería y de la Santa Inquisición. Para mencionar y adentrarnos un poquito más, les voy a platicar acerca de los instrumentos de tortura que eran utilizados pues en esta época tan terrible de la Iglesia Católica, desafortunadamente. Uno de ellos, o de los más utilizados, era el potro. ¿Tienes idea de lo que era el potro? Ya me lo habías platicado Ay, en el híjole. podcast, pero ya se me olvidó. Ok. Porque en la mente también se me afiguraba como estar arriba de un caballo. Sí, o sea, como que extraño. Pero no, a ver, Ya te cuéntame. voy a Me voy a cambiar el sorprender nombre. otra vez. Ya no te vas a llamar Bis, te vas a llamar Tori. Dori, Bisdori. A ver, recuérdame cómo era el potro. No manches, qué estrés. Ay, qué raro, ¿verdad? Que no Sí, te acuerdas. no me acuerdo. Derechoso al fin. El potro. El potro era un instrumento, era como una cama de madera donde se recostaba la Ah, persona ya, ajá. y se le ataban sus muñecas y también sus tobillos y por medio de una palanca se iban estirando las extremidades de la persona. Imagínense qué doloroso debería de ser o debieron de sentir estas personas al estirar sus extremidades hasta llegar al punto de desprenderlas completamente del cuerpo. Sí, de por sí cuando uno se luxa, ¿nunca te has luxado nada? No. No, es un No, dolor he bien corrido con suerte y no. gachisísimo. Ajá.
No, yo sí me luxé mis ¿Duele deditos mucho? de los pies, sí, duele bien feo. Creo que duele más que la misma fractura. Porque ¿Sí? porque cuando te fracturas, se denomina, creo que dolor, es un dolor sordo o algo así. Pero sí es un dolor tan intenso que ni siquiera lo sientes. Pero cuando es una cuando te luxas, Ajá. como que, no, duele. Pero bueno, ya. Me imagino que se siente cierto ¿Cómo? ardor, ¿no? Ardor Sí, al estirarse todo y luego se sale el huesito y No, qué da. terrible. Y imagínense, o sea, pobres de las personas que ya ni siquiera, porque quiero pensar que en la mayoría de los casos ni siquiera eran culpables. Yo recuerdo que para catalogar a una persona sospechosa de herejía, o sea, con el simple hecho de contradecir lo que decía la Iglesia Católica o no siguieras todos estos lineamientos súper ortodoxos, o sea, ya con eso era más que suficiente para o torturarte o definitivamente matar. Por eso se están quedando sin fieles seguidores Iglesia Católica. Ese es otro tema. Ok. Otro de los instrumentos de tortura muy utilizados era el garrote vil. El garrote vil puede confundir un poquito su nombre porque ya me imagino que estarán pensando sobre ¿Tiene algo que ver con un instrumento de garrote tortura. y el trasero? No. Ok, entonces sí pensé mal. Discúlpenme. Les describo un poquito cómo era el garrote vil. El garrote vil, pues era un tronco prácticamente, un trozo de madera, donde por la parte de atrás tenía una tipo palanca. Y esta palanca tenía un collar de hierro Ok. donde la persona se sentaba, o sea, había como una tipo sillita y este garrote, se sentaba la persona y el collar de hierro era ajustado. Quiero pensar que mientras era ajustado, pues a la persona se le interrogaba y se le hacían pues estas... Sí, o sea, se le iba presionando al momento de interrogarlo y no decía lo que querían escuchar, lo que supongo. querían escuchar, que confesaras, según... Bueno, ahora el siguiente instrumento del que les voy a hablar se llamaba la silla inquisidora. También era de los más populares, les encantaba utilizar este instrumento de tortura. ¿Se te ocurre algo de cómo era este instrumento de tortura? Pues me gustaría decir que tiene que ver algo con la electricidad, pero no lo creo. Suena, sí A suena no el ser nombre, ¿verdad? que, a no ser que unas 1000 anguilas eléctricas y los pies ahí en el agua o cómo. Cuéntame. No. La silla inquisidora era una silla, de hecho, no se veía fea. Se veía muy bonita porque era completamente de hierro. Pero en esta silla, tanto en el asiento como en el respaldo, en los reposabrazos y en la parte inferior donde se colocan las piernas, estaba llena de picos de hierro, donde se sentaba la persona. Y eso no era lo más doloroso. Lo doloroso era que tenía como algunos cinturones que sujetaban en el área del pecho, en los brazos, y los iban apretando conforme iba el interrogatorio, quiero pensar, No a manches. tal grado de o dejar súper lesionado a las personas con heridas bastante profundas o bien llegar a la muerte. Qué imaginativos, no tenían nada que hacer, seguramente los que eran en ese tiempo sacerdotes, Pues todos los que eran los parte de la- sicarios. Tenían una mente muy, o sea, debían de tener una mente muy psicópata para poder idear desde un inicio, o sea, la idea de ¿qué puede ocasionar tanto dolor? Y después de eso, de pensarlo, de planearlo, llevarla a cabo. O sea, en ningún momento había arrepentimiento. Quiero suponer que ya la hacían por gusto, ¿no? Si alguien te Pues, caía mal era así como de, ay, ¿qué te parece si lo llevamos Sí. a la Santa Inquisiciones? Muy psicópata de su parte, muy... Muy Jeffrey Dahmer. Muy sadomasoquista. Siguiente. El siguiente instrumento de tortura era... ese también era súper conocido, que era la doncella de hierro. Hasta se ponían poéticos. La doncella de La hierro. doncella de hierro. Ok, el siguiente instrumento de tortura
se denominaba la doncella de hierro. Así me Poéticos. que se ponían muy, o sea, a lo que platicábamos, bien que planeaban todo desde cero hasta ponerle un nombre de ese estilo. No, la Que nada que ver, doncella la de doncella hierro. La doncella de hierro prácticamente pues era como un tipo sarcófago de hierro, muy bonito por fuera, donde podía caber de pie una persona, pero estaba lleno igual de picos, Ese sí ya lo había visto. Ajá. donde la persona, o sea, los picos igual que en la silla inquisidora se le iban introduciendo en todas las partes del cuerpo. O sea, no se iban La directo a persona. matarlos nada más, era No, por lo chingarlos de mismo eran una u otra métodos de forma. tortura. Muchos de ellos, pienso yo que no eran métodos de tortura, eran métodos para desvivir a las personas. Pero de una forma muy, Muy dolorosa. muy dolorosa. Ujú. Otros de ellos, como te decía, eran solamente, o sea, no ponían en peligro la vida de las personas, pero sí los hacían sufrir bastante. Como el siguiente, que es el aplastapulgares. El aplastapulgares, como su nombre lo indica, para que se den una idea. Bueno, vamos a estar poniendo las imágenes para que vayan viendo. Por ahí les estarán apareciendo las imágenes. Esperemos, Ojalá que sí. esperemos que salga el video. Vázquez. Vamos a ponerles ahí entonces sus imágenes para que quede más claro cómo eran estos instrumentos de tortura, si es que los desconocían. El aplastapulgares era como un tipo broche para el cabello, pero más grande, completamente de hierro, donde en cada extremo había un tornillo, y este tornillo pues se ajustaba. Por la parte interna de lo que era como este broche había picos igual de hierro. A la persona se le colocaban ambos Qué pulgares. fetichismo por los picos. Sí, muchísimo. Se le ponían ambos pulgares y con estos tornillos iban apretando hasta que los picos iban introduciéndose en la piel y destrozando y aplastando por completo los pulgares de la persona. Pero te decía, si de por sí en esa época no había antibióticos, con la pura infección había inflamación, sangrado, Bueno, se la cargó corrían Larry. el riesgo de poder morir por un proceso ya infeccioso severo. Sígueme contando, ¿cuál es el siguiente? Otro también de los más utilizados era el rompecráneos. El rompecráneos. Oye, ese no me lo contaste ayer. Sí, te lo conté. ¿Sí? A ver, Y ¿cómo no va? fue ayer, fue hace. Bueno, sí, fue hace como 4 días. ¿Cómo fue el Por eso ya se rompecráneos? te olvidó. El rompecráneos era. ¿Acaso se rompía el cráneo? Sí. Ah. Era un aparato que estaba alrededor de la cabeza de la persona, igual tenía unas palancas donde poco a poco se iba ajustando y aumentando la presión en el cráneo de la persona hasta llegar a fracturar tanto cara como cráneo. A los maxilofaciales les vendría bien esa época. No, imagínate, no. Mucha qué investigación. Qué terrible. Y por último, A ver. también de las más conocidas y todavía me atrevo a decir utilizadas en esta época. Sigue siendo un instrumento de tortura en esta época, que es la tortura del agua. O como vulgarmente lo llaman, ¿cómo lo llaman? ¿Un tehuacanazo? Exacto. Bueno, no es propiamente un tehuacanazo, porque a lo que entiendo es que para los que no conocen, el tehuacán en esencia es agua mineral, y creo que antes lo que hacían era como batirla y ponérsela en la nariz para que saliera presión. Tal vez te digo, no es propiamente un tehuacanazo, pero en esencia hay agua y cara y tortura, así que ustedes saben, los de la fiscalía y policía saben qué rollo con esto. Saludos, por favor, no. Saludos, no quiero problemas con ustedes. No podemos meternos en ese asunto porque son tremendos. Los quiero, fiscalía. Saludos. Continuemos. Bueno, te comentaba, la tortura del agua. En ese entonces se ponía a la persona boca arriba, se le colocaba un trapo en la boca e iban vertiendo el agua poco a poco en el trapo. Obviamente lo inmovilizaban para que no tuviera manera de zafarse de eso,
y pues tenían la sensación de ahogamiento. Quiero pensar que pues en ese sentir de ahogamiento podían broncoaspirar, vomitarse. Quiero suponer que cuando fue la Santa Inquisición, tal vez no tenía el nombre tal cual como... ¿Esta es la Santa Inquisición? O sí, no recuerdo. El Santo Oficio. El Santo Oficio. ¿Crees que después de siglos, lo que estamos viviendo, la época de violencia que estamos viviendo en nuestro país, ¿crees que tenga algún nombre y también alguien esté platicando de no, en los años 2000 y cacho en México usaban métodos de tortura para los contras del narcotráfico y todo el rollo, sí, ¿no? Pienso que sí, porque lleva la misma cantidad de sadismo y de crueldad y a lo mejor hasta peor. Porque aquí estamos hablando que en ese entonces pues se sospechaba, ¿no?, de ciertas personas, y aquí ya es como parejo. Sí, fíjate que, no sé, a mí se me hacía como interesante lo que contaba mi abuelo, que le contaba a su papá o su abuelo, no sé, ahí hagan cuentas, que decía, había en la sierra o en el cerro, estaba el Camino de los Horcados. Y el Camino de los Horcados se contaba que en la época de la Revolución, creo, pues ahí colgaban obviamente a las personas y que iban pasando por ese camino y que había personas ahí colgadas. Y se me hacía del Camino de los Horcados, exacto. Ajá. Y eso se me hacía como, hace muchísimo tiempo. Y luego decía, pues es que en ese tiempo pues estaban acá bien paisas. Ajá. Y por ejemplo, ahorita en pleno 2025 estamos viendo personas desvividas colgadas en puentes, ¿sí? Entonces, lo único que ha cambiado ha sido la época. Quiero suponer que también yo le voy a platicar quizás a mis nietos de, hijo, por ahí en el 25, se va a escuchar bien chistoso, Sí. en el 25 estaban las personas ahí colgadas y uno iba pasando, y yo quiero suponer que a ellos también se les iba a hacer muy extraño, así como de, bueno, pero es que en ese tiempo, pues... Quiero pensar que sí, pues va a ser muy similar, pero no sabemos en el futuro también qué cosas peores puedan suceder, ¿no? Híjole, peores, no me imagino que pueda haber algo peor. Yo pienso que sí, no lo sabremos, quién sabe. ¿Qué la Iglesia Católica, qué secretos irá a sacar en un futuro? ¿Quién sabe? Cochinos. Bueno, continuando con el relato y ya una vez hablar sobre los instrumentos de tortura, quiero contar en mi experiencia cómo fue mi recorrido. Yo en ese entonces tenía alrededor de algunos 16 años, cuando andábamos en el centro, no, ya no sé tanto. En el Centro Histórico de Morelia. Fue un viaje escolar y estábamos recorriendo pues diferentes edificios de la ciudad y museos, y a mí me llamó mucho la atención este museo porque, pues como les comentaba en capítulos pasados, siempre desde niña me gustó mucho todo este tema del misterio y de lo paranormal. Entonces pues decidimos entrar. La verdad no recuerdo si era gratuito o si había algún costo, no lo recuerdo, pero sí estaba muy interesante, muy impresionante, porque pues como decía, estas casas altas con habitaciones muy amplias, entrar luego a la primera habitación y estar viendo los instrumentos de tortura y también la descripción de cada uno de ellos con datos ahí como que bien random, ¿no? Sí te llenan luego esta vibra de miedo, ¿no? Pues de miedo. Uh-huh. Al fondo de la casa había lo que era como un pozo de agua, que en ese entonces el museo lo utilizó como para colocar una guillotina que también estaba ahí, era parte de... Como de la decoración, ¿no? Ajá, de los instrumentos, pues bueno, de tortura, o ese no era de tortura. Pues bueno, no, es que no, sí, o sea, directamente, ajá. O sea, morían. Uh-huh. Sí. Entonces, al fondo también había una reja muy, muy grande y se veía pues que estaba pesada, de hierro completamente, y tenía una cadena muy grande con un candado. Y al fondo se veía un tipo túnel. Hablando anteriormente sobre los túneles, esta casa pues a lo mejor desconocemos antes de ciertos años, pero debe de guardar historias muy interesantes.
sobre los túneles que ya comentábamos al principio ¿Y del capítulo. encontraste en la investigación, algunas historias que guardaban en esa casa? Sí, te las voy a contar. Ah, ya, a ver. Váyanse por un vasito de agua, por un vasito de coca, por una chela, que esto se puso sabroso. Hay varias leyendas y hay varias versiones. Una de ellas dice que este lugar habían sido asesinadas varias personas, Ok. ya que en trabajos posteriores de remodelación se encontraron restos humanos enterrados en el patio, incluido el de un niño. Investigando yo esto, había comentarios donde las personas decían que habían visto tanto el espectro de un adulto como el de un niño, pero también mencionan el de una anciana. Se desconoce si esas personas vivieron ahí, que es lo más seguro que sí haya pasado. ¿Y crees que han sido asesinatos? Suciedad. Quiero pensar que sí, porque normalmente cuando hay un asesinato violento, pues generalmente hay un fantasma. No manches. Entonces, ¿Sabes una de las psicofonías que, hablando de niños y hablando de fantasmas, una de las psicofonías que a mí más miedo me da es una que dice, mamá, no tengo mamá. No te... sí la recuerdo. Oh, esa, te lo juro que hasta la piel se me hace de gallina. Está muy tétrica. Sí, de hecho, en esencia, las psicofonías me dan más miedo ¿Un video? que los videos de fantasmas. Sí. Sí, como que las psicofonías como que me causan más miedo, pues. Pues sí, a lo mejor en el momento si te pasa algo, te daría más miedo ver a una persona, un espectro, que si escuchas algo, pero a lo mejor en video sí te causa más miedo. Pónganse, si escuchan algo ahí extraño en el video, háganoslo saber en qué minuto. Ay, Y no en una de empieces. esas. No, bueno, ni se escucha el audio. Si escuchan feo este video, es porque algo pasó otra vez en el audio, advertidos están. Pero se sube porque se sube. Ya que se muera Vázquez. Fantasma, si te vas a llevar a alguien que sea Vázquez, porque él es el que está editando, nosotros aquí nomás estamos contando la historia. Bueno, como les comentaba, habían sido asesinadas varias personas porque en trabajos posteriores de remodelación de esta misma casa tan antigua se encontraron restos de un adulto y de un niño. Se dice que los cuerpos estaban emparedados, o sea que estaban dentro de las paredes. Anteriormente pues esta casa tenía paredes de bardas de adobe, entonces el adobe pues es más grueso y era más probable que ahí pudiera caber un cuerpo. Uh-huh. También se habla de la existencia de un túnel que nunca se supo a dónde iba, pero se cree que pertenece a la red de túneles que conectan a los principales edificios del centro histórico. Yo vi esa entrada a ese túnel. Uh-huh. ¿Y nunca te pasó nada extraño o algo? Sí, más adelante. Yo preguntando así de, ¿acaso no te...? Y yo ya sé, ¿no? No te pasó nada No, extraño. pero con la memoria que tienes, yo creo que ya lo olvidaste, ¿verdad? Oye, ¿no ibas con ningún novio? Tal vez. Oh, para Como los me que cuentas, amiga, le ya andan me echando Ya me ojo, empezó a fallar la memoria. a los que le andan echando ojo a Jay, en esa época tenía novio. Algunas personas aseguran haber visto el Se puso fantasma nerviosa. de un niño. Ok, ajá. Otros hablan de una anciana, como te comentaba. Ok. También mencionan escuchar risas en lugares donde no hay nadie. Hay personas que describieron su estadía ahí en el museo y dicen haber visto a un menor, a un niño pequeño, pero que sí notaban que su vestimenta era pues como de una época pasada y hasta cierto punto desgastada. No le tomaban mayor importancia porque estaban pues demasiado enfocados en estar viendo y admirando los instrumentos de tortura. Pero cuentan que a la salida se comentaba como de, bueno, ¿y el niño que andaba por ahí? ¿Qué onda? ¿Dónde está? Pues los guardias y las personas encargadas ahí decían, es que no hay niños aquí. No se de puede, hecho, ¿verdad? la entrada era solo para mayores de edad, no se permitía la entrada a niños por Qué lo fuerte que miedo. estaba la exposición, ¿no? Entonces, seguramente pues era el fantasma de este niño que menciona que fue asesinado en esta casa junto a su padre. Mamá, no tengo mamá. Otras historias dicen que la casa pertenecía a un ladrón y asesino que había ultimado ahí a varias personas. Entonces No a lo manches. mejor pues hubo estas muertes violentas que hicieron
pues posible toda esta actividad paranormal. No, fíjate, a un asesino le alcanzaba para estas casas. Bueno, Y vea a los pero profesionistas es que ahorita. Amigo profesionista, ¿acaso estás en casa de Infonavit? los asesinos Lo son de sé. todos los estatus sociales. Bueno, sí es cierto. No No sé. es que haya ganado dinero por asesinar. Ajá. O quién sabe, quizás era un matón a sueldo y se los llevaba a la casa y ahí los mataba. Sí, bueno, en ese entonces, pues las personas más influyentes eran las que tenían, pues, más poder en todos los sentidos, hasta en el poder de desvivir a personas sin que hubiera una consecuencia. ¿Estás hablando del presente o del pasado? Del pasado, pero bueno, Sí, viéndolo aplica para el presente. para el presente también. Aquí Qué el triste. que paga manda Y mata, y desvive. desvive, sí es cierto. Otra versión nos indica que perteneció a un hombre de negocios, el cual fue asesinado junto a su hijo, lo que explicaría la aparición del menor. Esa es la historia que se cuenta. Otra de las historias, y fue la que a mí más me impresionó, ¿Por qué? porque yo ¿Por qué? yo ya sabía un poquito de historias de la casona, de la casa Allende, pero nunca había escuchado esta versión. Me explotó la mente porque concuerda completamente con lo que yo viví en ese momento cuando acudí al museo. No lloré. Todavía no te cuento lo bueno, ya estás llorando. No, fíjate, no estoy llorando por eso. Pero, no, en realidad no estoy llorando. Pero una de las muertes que más me causa dolor es de un menor. De un Creo adulto que pues todo también, mundo. pero un niño, puta, me acaban de contar una. Pero bueno, esa ya la dejamos para otro. Sí, con razón se me hizo raro, te fuiste como... Les comentaba que una de las versiones que más me impresionó tiene bastante que ver con lo que a mí me sucedió dentro de ese museo. Bueno, no solo a mí, a mis compañeros también. Pues como buenos adolescentes estuvimos tomando fotografías de toda la casa, de los instrumentos de tortura y demás. Llegamos al área del fondo, en la parte de abajo, donde estaba cerca el pozo del agua y donde les comentaba que había una reja muy grande que se veía muy pesada y tenía una cadena y un candado también bastante grande. Tomó una fotografía uno de mis compañeros y pues en la fotografía no se alcanzó a apreciar nada, estaba fotografiando únicamente pues la puerta o la entrada como a este túnel. Pasaron meses, podría decir, creo que fueron creo que años, y en dado momento en alguna conversación este compañero nos manda la fotografía y nos dice, oigan, estaba revisando las fotos viejitas de cuando fuimos a Morelia y alcanzo a ver yo algo en esta fotografía, pero díganme ustedes qué es lo que ven para saber si no estoy yo ahí inventando. Entonces pues ya todos rápido empezamos a revisar la fotografía y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al fondo de la fotografía, pero se ve súper claro, o se veía la silueta de un fraile franciscano con este atuendo café, con su capucha, su lacito en la cintura y en la mano un rosario. Entonces se veía tan claro el perfil de este fraile, su nariz muy europea, muy muy detallado, de verdad que parecía que se había fotografiado a un fraile. En ese momento pues nos empezó a dar mucho miedo. Con el paso de los meses pues como que se nos fue olvidando un poquito. Perdí desafortunadamente esa fotografía, yo no la tengo, si no se las pondría aquí. Dudo que alguno de mis compañeros la tenga porque fue hace mucho tiempo también. Pregúntale a ver si lo tiene. No sé si ya te lo dije ahorita, o la primera vez, o en la segunda vez, pero pídele esa foto. Voy a ver si la puedo conseguir y se las muestro en otro capítulo. Pero lo interesante de esto tiene que ver con esta última versión que les comento. Que la versión indica que una de las leyendas que encierra esta casa, que hay una chimenea en la casa y que bajo la chimenea se encuentran enterrados 2 frailes. Cuando yo estaba investigando esto, o sea, ¿qué? Me súper sorprendió y fue un boom, ¿no? Ajá, sí, porque dije, yo jamás había escuchado nada en esta casa sobre las historias que se contaban sobre frailes.
Y de repente encontrar esta versión dices, híjole, como que entonces la leyenda no es tan ficticia, tiene Sí, bastante de realidad. por Y lo sobre que yo- todo que se haya conectado con tu vivencia de hace unos años. Ujú. Se dice de esta leyenda que hay 2 frailes y que también dentro hay un baúl con barras de oro. Imagínate que nos encontramos un tesoro de esos. Chelas Soluciona- para todos. ¿Cuáles chelas? Te solucionaría la existencia de cualquiera, ¿no? Encontrándose un tesoro de estos. Más adelante hay que Un hablar centenario. también sobre los tesoros encontrados en años atrás en estos cantaritos y demás. Y que se moría la raza Por inhalar. Ajá. que decía, no, es que le cayó una maldición. ¿Cuál maldición, padre? Es tóxico. Fue toxicidad. Entonces decía que había un baúl con barras de oro, pero quien se atreve a sacarlo o quien se lo encontrara y se atreviera a sacarlo, a cambio iba a perder un integrante de su familia. ¿A quién sacrificaría? A mi hermana. Lo siento, bro. Por una vez en tu vida te toca sacrificarte. Sacrifico a mi hermana. No, Se no los doy a creo. los dioses. La avaricia será tanta que si dices, sale, Sí. te ofrezco, o sea, dame el dinero, pero te ofrezco a mi tío el que, el que Al se tío quiere quedar de- con los terrenos. Al tío de... ¿quién es? Es mi tío. Sustos que dan gusto. En la noche, ¿no has visto ese? No. Que hace referencia, pues, que el tío se lo va... Ah, Que dice, ¿quién es mi tío? Ah, sustos que dan Dan gusto. A ese, llévatelo. Ya. imagínate. No, en serio, ¿sí serías capaz? No. No, ¿verdad? No, mi hermana no. Ya, a una tía. Algún Pero a mi primo. hermana no. Kevin, lo siento, bro. Te tocaba, carnal. Eres el más chico. A mi prima ya. Actualmente, ¿qué, mi Jay? Digo, perdón, Jay. Actualmente, ¿qué, Jay? Bueno, actualmente esta casona es propiedad privada y hoy está cerrada al público, pero unos curiosos pasan por su fachada y se asoman para ver si pueden observar un poco el interior. La casa, por fuera, no se ve como muy tenebrosa ni en tan malas condiciones. Tuvo sus procesos de restauración y quedó muy bien de su fachada. Del interior pues no se sabe ya qué tan deteriorado puede estar, pero sí, la gente que conoce la historia y pasa por ahí, pues sí les da miedito. Además, no les comenté en un inicio, esta casa está justo como a cuadra y media de la plaza principal, cerca de la catedral. Es muy fácil llegar ahí. Estaría muy interesante que de nuevo la abrieran. ¿Te animarías a ir? Sí, creo que hay que hacer esa investigación. Que mira, tenemos una pendiente. Tenemos en la casa de mamá Rosa ir a Que grabar no se ha ahí. dado, pero vamos a ver. Si alguien tiene algún contacto para poder entrar a la casa de mamá Rosa a grabar, por favor, Avísenos. se los pedimos una vez más, a ver si sale este reel. Si alguien tiene el contacto para poder grabar en la casa de mamá Rosa, mándenos por favor un mensajito. Ok, y pues esta fue la historia. ¿Qué te pareció la historia de la casa o la casona embrujada de la calle Allende en el número 440? Pues mira, después de esta tercera vez que la cuentas, porque mira, esta ya es una tercera vez porque se grabó, Ajá. se me hace interesante, se me hace místico y más por las cosas que pasaron aquí al momento de estar grabando esta, o sea, como que más, ¿no? Y no sé si alcanzan a escuchar, nuestro perrito aquí afuera está ladre y ladre, Cholo, después lo vamos a platicar. En Entonces, el próximo capítulo se los presento. La historia es un xoloscuincle. La historia está interesante, pero lo que lleva tu narrativa se me hace aún más interesante. O sea, todas las cositas que han pasado para que tú puedas terminar esta historia, la neta, o sea, como, no sé, se me hace curioso. Qué raro, pero vamos a dejarlo así, en que fue raro o que fue coincidencia. Llévate a Vázquez. Y pues bueno, esto ha sido todo de este episodio, de su podcast Al Chile, qué miedo. Nos despedimos, les enviamos un cordial saludo, esperemos que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio más de su
programa al chile. ¡Qué, ¡Qué miedo! miedo! Hasta la próxima. Bye. Bye. Por fin se grabó este video. Vamos a ver si se puede subir. Adiós. We are the champions, my friend. We are the champions to the end. Cha 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 cha. Llévenlo al psiquiatra.